Hola amigos, hoy tenemos como invitado a una persona extraordinaria, Gerard Pollack. Nos complace darle la bienvenida al profesor Gerard Pollack, reconocido científico e innovador en el campo de la biofísica y la ciencia del agua de la Universidad de Washington. Él dirige investigaciones sobre los principios fundamentales de la naturaleza, desafiando a menudo los paradigmas científicos convencionales. El profesor Gerard Pollack es el editor en jefe y fundador de la revista Water, una publicación de investigación interdisciplinaria, así como el fundador de la Conferencia Anual sobre Física, Química y Biología del Agua. Su contribución a la ciencia ha sido reconocida a nivel internacional y él ha recibido numerosos premios. Como ferviente defensor de la ciencia transformadora, el profesor Pollack dirige sus esfuerzos a reformar el sistema de financiación de la investigación científica, promoviendo proyectos de alto riesgo y alta rentabilidad mediante iniciativas como el Instituto de Ciencia de Riesgo. El profesor es conocido por su capacidad de explicar conceptos científicos complejos de manera clara y sencilla. Hoy hablaremos de sus descubrimientos innovadores en el campo de la ciencia del agua, de su filosofía única y de la influencia que ésta ejerce. Bienvenido, profesor Pollack. Es un gran honor para nosotros tenerlo hoy aquí. Es un verdadero placer estar con ustedes y espero con entusiasmo nuestra conversación. ¿Qué tiene de sorprendente esta sustancia que en apariencia todos conocemos? ¿Qué fue lo que inicialmente llamó su atención e inspiró su deseo de profundizar en su estudio? Pues bien, durante un par de décadas trabajé en un campo completamente diferente. Estudiábamos el mecanismo molecular de la contracción muscular y en el transcurso de ese trabajo aprendí mucho sobre los procesos políticos y sobre lo que realmente ocurre en la ciencia. La opinión predominante era que la contracción muscular a nivel molecular funcionaba de una manera específica. Esta idea fue propuesta por un científico destacado, diría que extremadamente destacado, Sir Andrew Huxley. Huxley recibió el premio Nobel por su trabajo previo. Después de 20 años de investigación en este campo, desafiando al gran maestro, llegué a la conclusión de que la teoría, no estoy seguro de cómo expresarlo correctamente, pero la teoría simplemente no coincidía con los datos reales. Y descubrí que los especialistas en esta área no estaban tan interesados en los hechos, sino más bien en obtener la aprobación y bendición del gran maestro. Incluso escribí un libro sobre por qué la teoría dominante es incorrecta y qué teoría podría ser mejor. Y me di cuenta de que casi todos los investigadores en este campo compraron el libro, pero creo que ninguno de ellos lo leyó. Recuerdo un caso curioso, cuando entré en la oficina de uno de los especialistas y noté que mi libro estaba en su estantería. Señalé el libro, él lo tomó y lo abrió. Al abrirse, el libro crujió, como si nunca antes hubiera sido abierto. Fue entonces cuando empecé a comprender lo que realmente sucede en la ciencia y cómo todo está ligado a la opinión dominante, así como el hecho de que los investigadores en este campo obedecían a figuras de autoridad, tan importantes como ellos mismos se consideraban. Un día me invitaron a una conferencia dedicada a la memoria de un famoso científico húngaro. Era una conferencia conmemorativa y sus investigaciones estaban relacionadas con la contracción muscular y el agua. Él también dudaba de la teoría de la contracción muscular. Por eso me atrajo esta conferencia. Presenté un informe y fue bastante bien recibido. Pero me intrigó una persona que conocí allí. Hablaba sobre el agua dentro de la célula. En aquel momento yo no tenía interés ni experiencia trabajando con el agua. Esto fue hace unos 25 años, pero estaba intrigado. En primer lugar, se trataba de Gilbert Lin. Gilbert había venido de China. Saben, después de la Segunda Guerra Mundial,
El gobierno chino decidió enviar a algunos de sus científicos más prometedores a Estados Unidos para continuar su formación. En un periodo de 2 años, a partir de 1948, invitaron a 4 científicos en las áreas de física, química y biología, y 3 de ellos recibieron el premio Nobel. Y el cuarto no recibió el premio Nobel, aunque era del mismo calibre. Creo que obviamente no ganó el premio Nobel porque sus ideas eran demasiado revolucionarias. Y empecé a comprender lo que pasaba. Las ideas revolucionarias no son ampliamente aceptadas por los expertos en el sector. Prefieren sus propias ideas o aquellas que ya conocen. Veo que usted asiente con la cabeza y entiende esto, y yo, de algún modo, también lo entendí, pero quedé absolutamente impresionado por su presentación. Él decía que el agua dentro de la célula no se parece al agua líquida común. Él dijo que se parece más a un cristal líquido. No utilizó el término de que las moléculas de agua en la célula están organizadas, sino que dijo que están estructuradas, como soldados en formación o algo por el estilo. Cada molécula de agua puede considerarse, por ejemplo, como un dipolo, un pequeño haz con una carga positiva en un extremo y negativa en el otro. Y debido a estas cargas, estas partículas pueden fácilmente apilarse unas sobre otras. Y esta idea, al principio, sonaba, por decirlo suavemente, inusual. Pero él presentó una prueba tras otra, demostrando que su concepto tenía grandes ventajas. Cuando salí me daba vueltas la cabeza. Pensé, esto es muy interesante. Y además de su presentación, hubo al menos otra media docena de ponentes que presentaron pruebas en apoyo a la perspectiva de Gilbert-Lynn. Quedé impresionado por esta idea tan inusual. Y solo para comprobarme a mí mismo, porque me entusiasmo mucho más fácilmente que cualquier otra persona, le di uno de sus libros a algunos de mis estudiantes y posgraduados más prometedores. Les dije, por favor, léanlo y díganme qué piensan. Después de leerlo, sus respuestas fueron casi idénticas. Dijeron, es una teoría muy interesante. Y las pruebas presentadas en el libro demuestran de manera convincente que este tipo realmente ha descubierto algo. Y si él tiene razón, entonces toda la biología está equivocada. Porque toda la biología se basa en la idea de que el agua dentro de la célula es simplemente agua líquida común. Pero él dice que no es así, que es algo diferente, más parecido a un cristal. Así que me entusiasmé y pensé que esto era de suma importancia. Yo había aportado mi contribución al estudio de los músculos. Realmente me gustaba lo que hacía, pero sabía que, sin importar lo que descubriéramos o cuántos experimentos realizáramos, la gente no prestaría atención. Así que estaba dispuesto a cambiar de campo de investigación, aunque era consciente de que, para empezar, no tenía dinero para contratar especialistas que me ayudaran a estudiar el agua. Esto tomó algún tiempo y finalmente nos encaminamos hacia ello. Mientras tanto, decidí dedicarme a algo así como una labor humanitaria. Saben, los libros de Gilbert-Lynn son muy profundos y reveladores, pero al mismo tiempo no son fáciles de leer. Creo que si uno se imagina cómo escribía Gilbert-Lynn, sus numerosos libros, sería algo así. Se sentaba frente al procesador de textos, o antes, frente a la máquina de escribir, escribía algo y lo enviaba al editor. Creo que la palabra edición nunca se le pasó por la cabeza, o quizás en chino no existe la palabra edición, no estoy seguro. Por eso decidí que podía hacer algo al respecto. Podía escribir un libro y presentar las ideas de Gilbert-Lynn de una forma más comprensible, y así lo hice. El libro recibió críticas mixtas. Algunas personas decían, oh, esto es de Gilbert-Lynn y todos saben que es un excéntrico, así que no le presten atención. Pero, por otro lado, decían, este libro lo escribió un reconocido biólogo de la Universidad de Harvard, que estudia la célula. Por lo tanto, hay que prestar atención a este libro.
Es el prólogo de 304 páginas a la biología celular del futuro. Y ese comentario me gustaba más. En cualquier caso, pronto logramos reunir algunos fondos, pero no fue nada fácil estudiar esta idea que iba más allá de lo convencional. Así fue como empezamos, y para resumir, puedo decir que conseguimos confirmar que el agua dentro de la célula es diferente del agua líquida común. Sin embargo, descubrimos que la idea de Silberling sobre los dipolos apilados era incorrecta, y lo que finalmente descubrimos creo que tiene una gran importancia. Hablaré de ello con más detalles si surge la pregunta. Maravilloso. Muchas gracias, profesor Pollack. Es una introducción excelente. Y personalmente me parecería muy interesante escuchar si pudiera dar una breve explicación de qué es el agua. ¿Cuál es su concepto del agua en este momento? ¿Qué es esta sustancia? Mi comprensión, o más bien nuestra comprensión actual, la mía y la de los miembros de mi laboratorio, es que existe el agua líquida común y está compuesta por moléculas que rebotan aleatoriamente un número feroz de veces por segundo, o incluso por femtosegundo. Sin duda, esto existe, pero dentro de la célula, dentro de una célula sana, el agua es realmente diferente. Nuestros primeros experimentos no se realizaron dentro de la célula, sino fuera de ella. Tomamos una cámara llena de agua con partículas en suspensión o microesferas, pequeñas esferas. Y en esta suspensión de microesferas en agua, colocamos un pequeño trozo de gel y observamos al microscopio. Descubrimos algo para lo que, en realidad, ni siquiera era necesario el microscopio. Era tan evidente que se podía ver a simple vista, pero usamos el microscopio y se podía observar que algo ocurría en la zona cercana a la superficie del gel. Esto tomó unos minutos. Lo que sucedía era que las microesferas se alejaban de las áreas adyacentes al gel. Observamos este fenómeno durante 3 o 4 minutos. Y esta es la llamada zona de exclusión, o EZ, para abreviar y recordar fácilmente, aunque no en Europa, donde se pronuncia ICID, pero de cualquier manera es EASY o EZ. La llamamos agua EZ porque excluye. Probablemente fue un nombre incorrecto, ya que no refleja la verdadera comprensión de lo que realmente es esta agua. Es diferente de lo que describía Gilbertin y de lo que cualquiera se ha imaginado. Es una variedad distinta de agua. En el curso de los experimentos utilizamos unos 12 enfoques diferentes y descubrimos que cada medición que realizábamos con esta agua era diferente de las mediciones con agua líquida. Empezamos a llamarla agua de la cuarta fase porque se comportaba de manera distinta al agua líquida. Ahora la llamamos agua de la cuarta fase o agua EZ, términos que usamos de manera intercambiable. Es lo mismo. Y esto es solo la introducción. Esto fue lo que descubrimos. Comenzamos a realizar muchas mediciones diferentes, incluyendo una medición eléctrica. Naturalmente, sospechábamos que esta zona o agua EZ debía ser neutra, porque todo comienza con agua líquida común, que es neutra por naturaleza. Yo tenía mucha experiencia trabajando con microelectrodos que fueron inventados por Silberling y él mismo los insertaba en las células. Como conocía estas técnicas, insertamos los electrodos en esta agua. Para nuestra sorpresa, descubrimos que el agua estaba cargada negativamente. Esto no tenía ningún sentido, porque al principio el agua era líquida y neutra, y luego adquirió una carga negativa. ¿A dónde fueron las moléculas con carga positiva? Resultó que estaban presentes fuera de esta agua EZ. Es decir, obtuvimos agua EZ con carga negativa junto a agua con carga positiva. Agua que contenía protones o iones de hidrógeno. De este modo se formó una especie de batería. Descubrimos que esta variedad de agua se asemeja a una batería que separa las moléculas con carga positiva y negativa.
Esto es similar al primer paso de la fotosíntesis, que favorece la separación de las moléculas de agua positivas y negativas. Pero en las plantas la energía proviene de la luz. En ese momento no pensábamos en ello, pero no entendíamos de dónde venía la energía para cargar esta batería. Y usted necesita energía. Por ejemplo, si por la noche no carga su teléfono, por la mañana no funcionará. Toda batería requiere una fuente de energía para funcionar correctamente. Así que nos preguntábamos de dónde provenía la energía que mantenía en funcionamiento esta batería. Me tomó bastante tiempo buscar la respuesta, pero durante varios años no logré encontrar nada. Luego, por casualidad, un joven estudiante de últimos cursos, que no sabía nada sobre este tema, recién empezaba su carrera en la universidad, realizó uno de los experimentos similares al que describí antes. No recuerdo exactamente cuál era su pregunta, pero estaba jugando con el experimento y notó, ya fuera por curiosidad genuina o simplemente por aburrimiento, pero notó una lámpara con brazo flexible que estaba justo al lado de él. ¿Saben? De esas lámparas que se pueden inclinar. La tomó y dirigió la luz hacia la cámara, en la zona del agua de zeta, y ésta se triplicó en tamaño. Me llamó para que lo viera. Miré y dije, Dios mío, si esto se puede repetir, parece que finalmente hemos encontrado la fuente de energía. Era la luz, justo como el primer paso de la fotosíntesis, pero en un sentido más general. Entonces comenzamos a realizar experimentos reales para averiguar qué longitudes de onda de la luz eran las más importantes. Descubrimos que no era la radiación ultravioleta ni el espectro visible. En realidad era la luz infrarroja. Muchas personas no saben de dónde proviene la radiación infrarroja. Pero, por ejemplo, esta proviene del Sol, que nos suministra energía. De hecho, aproximadamente el 50% de la radiación solar es energía infrarroja. Además, la sensación de calor también es energía infrarroja. Y aún más, todo a nuestro alrededor en realidad genera energía infrarroja. Porque si apaga todas las luces, por ejemplo, donde está sentado ahora, no podrá ver nada. Y la cámara de su teléfono tampoco podrá capturar ninguna imagen. Pero si usa una cámara de visión nocturna, que generalmente está equipada con un sensor para percibir la luz infrarroja en lugar de luz visible, obtendrá una imagen bonita a pesar de la oscuridad. Esto se debe a que todo lo que está en el entorno, es decir, usted, la silla y la pared, emite energía infrarroja. Por eso los militares utilizan esto para la visión nocturna. De cualquier manera, la radiación infrarroja está en todas partes. Por lo tanto, la energía necesaria para producir agua de zeta es más que suficiente. Está en todas partes. Así es como comenzó todo. Si intentara señalar al menos una de las aplicaciones principales de esta energía, diría que esta agua, en determinadas circunstancias, realmente puede convertir la energía lumínica en diferentes tipos de energía. Esta agua está presente en sus células y es precisamente por eso que sus células tienen carga negativa. Y lo que voy a decir difiere de la interpretación comúnmente aceptada. La razón por la que sus células están cargadas negativamente es porque están llenas de agua con carga negativa. Es así de simple. Ese es el verdadero origen de la energía. Wow, simplemente increíble. La forma en que usted lo explica hace que el tema sea realmente interesante, incluso para aquellos que antes no sabían nada sobre estas propiedades y características del agua. En una de sus presentaciones usted mencionó las propiedades colectivas del agua y que no debería considerarse como moléculas individuales. ¿Podría explicar por qué ocurre esto y qué papel desempeñan los enlaces de hidrógeno en este proceso? El agua líquida común puede considerarse como un conjunto de moléculas individuales, cada una de ellas bastante independiente de las demás. De hecho, forman enlaces de hidrógeno, pero en general siguen siendo relativamente independientes, ya que están dispuestas de manera aleatoria y están en constante vibración.
Se mueven y chocan a gran velocidad. Por eso es fácil imaginarlas como moléculas separadas e independientes, aunque, como usted ha señalado, realmente forman enlaces de hidrógeno. Sin embargo, el agua estructurada, agua de Z, es completamente diferente. Forma una masa semisólida con una alta viscosidad. La viscosidad es elevada porque las moléculas están firmemente unidas entre sí. Se forman en capas junto a las superficies sólidas. Estas superficies actúan como centros de nucleación, iniciando la transición del agua líquida común al agua de Z. Descubrimos que el agua de Z forma una estructura similar a un panal de abejas, lo que fue confirmado por los resultados de difracción de rayos X. Luego, esta primera capa, con una estructura hexagonal, sirve de base para la formación de una segunda capa que replica a la primera, y así sucesivamente. Estas capas se van acumulando y se unen firmemente entre sí, pero no mediante enlaces de hidrógeno, sino mediante enlaces electrostáticos, como hemos descubierto. Estas capas pueden crecer hasta alcanzar cientos de miles, y esta zona puede observarse a simple vista. Las capas están sólidamente unidas y los enlaces moleculares desempeñan un papel clave, ya que, de lo contrario, no se mantendrían cohesionadas. Si comparamos esta estructura con la del agua líquida, son completamente diferentes. De hecho, la fórmula química de esta forma de agua ya no es H2O, sino H3O2. Si fuera H2O, no coincidiría con los datos experimentales, ya que se ha demostrado que esta estructura tiene carga negativa, mientras que el H2O es neutro. Por lo tanto, ya no puede considerarse H2O. Ha experimentado, por así decirlo, una transición química o físico-química hacia algo que posee enlaces muy fuertes. Cada capa está firmemente unida a la siguiente. Respondiendo a su pregunta, así es como vemos esta estructura. Y si me permite, me gustaría ampliar un detalle. Estas capas hexagonales se apilan unas sobre otras, pero cada capa sucesiva está desplazada respecto a la anterior en medio hexágono. Es decir, una capa se coloca, la siguiente se dispone con un pequeño desplazamiento, luego la siguiente también se desplaza ligeramente, y así sucesivamente. Y eso significa que la estructura de esos orificios hexagonales está alterada. Para atravesar una arcilla así, hay que ser muy delgado, porque penetrar en su interior es extremadamente difícil, y eso tiene una importancia crítica. ¿Por qué es tan importante? Como he mencionado antes al hablar de la batería, donde el agua EZ cargada negativamente se encuentra junto a cargas positivas. En realidad, tenemos una batería e incluso podemos obtener corriente eléctrica de ella. Tenemos pruebas de que este principio funciona, pero esas cargas positivas no quieren separarse del agua EZ cargada negativamente. Tienden a recombinarse de inmediato. En otras palabras, tenemos una carga negativa y una positiva. Lo único que desean es unirse, ¿saben? Como un hombre y una mujer, o algo por el estilo. Quieren unirse, y en condiciones normales, eso es lo que ocurre. Realmente es difícil mantenerlas separadas. Pero las cargas positivas, que en realidad son protones unidos a moléculas de agua, iones hidronio, son demasiado grandes para pasar por esos orificios hexagonales. Por eso permanecen separadas. Este es un punto clave, porque sin él sería imposible lograr una separación estable de cargas positivas y negativas. Siempre tenderían a unirse de inmediato. Así que esta característica estructural desempeña un papel fundamental. En fin, creo que respondí con más detalle del que usted había preguntado originalmente. Sí, pero es extremadamente importante e interesante. Gracias. Muchas gracias. Es una explicación muy interesante. Sabe, entiendo que usted habla del agua común, de la zona de exclusión, de la cuarta fase del agua, pero cuando comenzamos a estudiar el océano, fue realmente interesante descubrir cómo está estructurado y organizado. Me sorprendió mucho saber que en gran parte del océano la temperatura del agua es de 4 grados centígrados y además a gran profundidad. Realmente me gustaría escuchar mucho más sobre esto.
Sabemos que el agua a 4 grados centígrados tiene la mayor densidad. En su opinión, ¿qué propiedades tiene el agua a grandes profundidades a una temperatura de 4 grados centígrados? Investigamos lo que sucede al cambiar la temperatura, pero no estábamos completamente seguros, porque nuestros experimentos generalmente se realizan a temperatura ambiente. Uno de los estudiantes del laboratorio decidió averiguar qué ocurre si se aumenta la temperatura del entorno y luego se reduce. Nos interesaba especialmente la zona de exclusión y los cambios que ocurren en ella. Descubrimos que, al aumentar la temperatura, la zona de exclusión realmente disminuye. Nunca publicamos este resultado ni nos centramos en explicar la causa. Sin embargo, fue mucho más interesante observar lo que ocurre al disminuir la temperatura. Descubrimos que al reducir la temperatura, la zona de exclusión se expande. Y si se sigue bajando aún más la temperatura, su tamaño aumenta considerablemente. Y cuando la temperatura baja aún más, el agua se convierte en hielo. El hielo también tiene una estructura hexagonal, así que eso no es sorprendente. Además, es muy denso. Cuando la temperatura alcanza cierto valor, justo antes de que el agua se convierta en hielo, aunque el hielo todavía no sea suficientemente denso, se produce una transición del agua EZ al hielo. No necesito describirlo en detalle, pero esto explica por qué el hielo es mucho menos denso que el agua. Como saben, el hielo flota. Descubrimos que, si se quiere convertir el agua en hielo, no se puede hacer directamente. Primero es necesario formar agua EZ, y luego el agua EZ se convierte en hielo. Y si se quiere derretir el hielo, ocurre el proceso inverso. El cristal de hielo se convierte en agua EZ, que luego pasa a ser agua ordinaria. Esto no explica por qué hay agua EZ en el fondo del océano, pero su densidad sugiere que debería haber mucha agua EZ en las profundidades oceánicas. Estoy tropezando un poco, porque no había pensado de antemano en las respuestas a su pregunta, pero he mencionado algunos puntos que pueden ser útiles. Y hay otra cosa que podría resultar importante. Solo pensando en voz alta, me parece que en el fondo del océano existen fuentes geotermales que emiten luz o energía infrarroja, la cual podría transformar el agua ordinaria en agua EZ. Si esto es realmente así, entonces el agua EZ tiene una temperatura más baja, porque sus moléculas están prácticamente inmóviles. Se comporta como un cristal. Incluso medimos directamente que la temperatura del agua EZ es, de hecho, más baja que la de cualquier otra agua. Por lo tanto, si estas fuentes geotermales crean agua EZ, su temperatura sería inferior. Creo que esto podría explicar por qué la temperatura del agua en el fondo del océano es de unos 4 grados centígrados. Es muy fría, pero no se congela. Y su baja temperatura está relacionada con la presencia de agua EZ. Una explicación impresionante. Muchas gracias por sacar este tema. Parte de nuestra investigación también se dedica al estudio de las fuentes geotermales en el fondo del océano. Observamos indicios de un aumento en el flujo del calor que emana del lecho marino. Si le interesa, podemos compartir con usted los datos más recientes. De hecho, esta actividad geotérmica y el calor que está ascendiendo desde las profundidades tienen un impacto significativo en el océano y, al parecer, en sus propiedades. Es asombroso. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por su pregunta. Por supuesto, no hay problema. Me ha hecho reflexionar. Gracias.
También observamos que están ocurriendo cambios significativos en el océano mundial. Se está volviendo más ácido, posiblemente debido a la actividad geotérmica. Nos gustaría preguntarle, según sus investigaciones, ¿cómo afectan los cambios en el pH o en la temperatura a las propiedades del agua? Como ya hemos hablado un poco sobre la temperatura, ¿podría contarnos sobre el pH? Sí, el pH. Permítame comenzar con un pequeño ejemplo. Durante varios años, cuando la gente venía a conversar conmigo y tocábamos el tema de las cargas, el pH y cuestiones relacionadas, yo les hacía una pregunta. Si una sustancia tiene un pH bajo, es decir, contiene una gran cantidad de iones de hidrógeno, protones, ¿significa eso que tiene una carga neta? No sé cómo responderían ustedes, pero resumiendo, aproximadamente la mitad de las personas decía sí, debido al exceso de iones H positivo. Un pH bajo significa que el agua tiene una carga neta positiva. La otra mitad objetaba, no, eso es imposible. Un vaso de agua no puede tener una carga neta. Por ejemplo, en el caso del HCl, ácido clorhídrico, el hidrógeno positivo, H positivo, se equilibra con el cloro negativo, Cl negativo, y por lo tanto no hay carga neta. Simplemente, después de hablar con muchas personas, descubrí que las opiniones estaban divididas. La mitad consideraba que un pH bajo implica una carga neta positiva, y la otra mitad está segura de que un pH bajo no afecta la carga neta. Llegué a la conclusión de que en realidad nadie entiende bien lo que está ocurriendo. Hay mucha confusión en torno a esta cuestión. No se enseña a las personas que un pH bajo no siempre implica la presencia de una carga neta. Lo mismo ocurre con un pH alto, solo que en ese caso se trata de una carga negativa. Realizamos una investigación y publicamos los resultados. La conclusión principal fue que en un pH bajo, efectivamente, hay una carga neta positiva. La correlación entre las mediciones de pH y la carga neta resultó ser prácticamente perfecta, y al contrario, en un pH alto, la carga neta era negativa. Así establecimos y publicamos datos que confirman que el pH es en realidad un indicador de la carga eléctrica. Para algunas personas, el concepto de pH puede parecer complicado, pero entender la carga neta es más sencillo. Si un líquido tiene un pH bajo, significa que hay más cargas positivas que negativas, y a la inversa, cuando el pH es alto, predominan las cargas negativas. Propusimos una interpretación más sencilla y precisa del significado del pH. En cuanto al agua del océano, si el pH disminuye, eso indica que hay una mayor concentración de agua EZ, porque cuando se forma agua EZ, también se generan protones. No estoy seguro de que esta sea una respuesta completa a su pregunta, pero aborda un fenómeno que, en mi opinión, es extremadamente importante de comprender. Los líquidos no necesariamente deben ser neutros, y lo mismo aplica al agua del océano. El agua no tiene que ser neutra. Si tiene un pH bajo, significa que posee una carga neta positiva. Se puede reflexionar sobre de dónde provienen esas cargas positivas, y voy a intentar hacer una suposición. En el fondo del océano hay agua EZ, y cada vez que se forma, se liberan protones. Esto ocurre porque el agua pasa de un estado neutro a uno cargado negativamente y debe desprenderse de protones. Si las mediciones de pH cerca de la superficie del océano muestran valores bajos, esto podría significar, subrayo, podría significar que el agua EZ que se forma cerca de las fuentes hidrotermales en las profundidades libera protones durante su formación. Si se realizan mediciones por encima de las capas profundas, se puede detectar una carga neta positiva. Sin embargo, no estoy seguro, ya que no conozco la distribución del pH a diferentes profundidades del océano. Pero al menos esta línea de investigación merece ser explorada más a fondo.
Sabe, estoy pensando en lo siguiente. Por ejemplo, sabemos sobre la acidificación del océano que está ocurriendo actualmente, ¿verdad? Y si simplemente se realizaran investigaciones de laboratorio, por ejemplo, si usted estudia el efecto de la disminución del pH y cómo influye en la formación de agua EZ, ¿qué opina usted sobre esto? Como probablemente sabe, la cantidad de contaminantes en el océano está aumentando drásticamente. Y las sustancias tóxicas son un tipo de moléculas, y diversas moléculas forman fácilmente capas de agua EZ a su alrededor. Por ejemplo, si una molécula de algún fármaco entra en el océano, se formará una capa de agua EZ a su alrededor, como ocurre con la mayoría, aunque no con todas las superficies hidrofílicas. Cuando esta agua EZ se forma y aumenta su volumen, libera protones. Esto podría ser una causa de la acidificación. Sí, lo entiendo. Simplemente he pensado que si tenemos en cuenta los cambios en la absorción de CO2, veremos que esta influencia externa provoca acidificación. Entonces, ¿cómo afecta esto? Sí, pero creo que podría ser justamente al revés. Estoy tratando de entender qué es lo que causa la acidificación. Usted conoce mucho mejor que yo las consecuencias de este fenómeno. Yo estoy hablando de la causa inicial de la acidificación. Ahora lo entiendo. Es muy interesante. Muchas gracias. Actualmente vemos que hay muchas sustancias tóxicas en el océano, incluyendo microplásticos y nanoplásticos. Los científicos realmente cuentan con instrumentos más precisos para las mediciones y cuanto más pequeñas son las partículas, más nanoplásticos se detectan. Entonces, ¿podría este microplástico y nanoplástico afectar la formación de zonas de exclusión? ¿Y qué consecuencias podría tener esto para el ecosistema, el océano y los seres vivos? Pues bien, si las superficies del nanoplástico y del microplástico son hidrofóbicas, no habrá efecto. No se formará agua EZ. Pero si las superficies son hidrofílicas, entonces probablemente se formará agua EZ a su alrededor. Cerca del micro y nanoplástico deberían encontrarse protones. Por lo tanto, estos protones libres llenan el océano en forma de iones hidronio, es decir, un protón unido a una molécula de agua. Estos iones se repelen entre sí. Los iones negativos están adheridos a la partícula, mientras que los protones positivos son hidronios. Los iones son libres y se dispersan en el agua, y como se repelen entre sí, van a expandirse y difundirse prácticamente por todo el océano. No lo afirmo, pero pienso que esto podría ser una de las razones por las que la contaminación provoca una acidificación creciente del océano. En cuanto a los seres vivos del océano, solo puedo suponer que, si el nivel de pH baja lo suficiente, podrían tener problemas para sobrevivir. Pero no es un tema que yo investigue, así que es solo una suposición. La cuestión es, ¿hasta qué punto podría descender el pH en el océano? No creo que pueda ser más de 0,1. Pienso que simplemente estamos trabajando dentro de un sistema tampón, con una solución tampón, ¿verdad? ¿Se refiere a que sus experimentos se realizan en una solución tampón o a que el propio océano actúa como un tampón? No, no, me refiero a que el propio océano se considera una solución tampón. Así que pienso que los cambios están relacionados con el equilibrio entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. Siempre he considerado que el océano es estable y que los cambios de pH en él son pequeños, alrededor de 0,1. Puedo imaginarlo, porque el océano es bastante grande.
Y si esas cargas positivas de las que hablo se liberan, se dispersarán por todo el océano. La concentración de cargas positivas sería bastante baja debido a esa dispersión. Y esto concuerda con el hecho de que se haya observado un cambio de pH de apenas 0,1. Respecto a si esto tiene o no un impacto biológico, no estoy seguro. Muchísimas gracias. Aprecio mucho su sinceridad. Otra cosa interesante, sé que usted ha estudiado cómo cantidades mínimas de sustancias pueden influir en las propiedades del agua. Por ejemplo, en dosis homeopáticas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo cambian las propiedades del agua? ¿Cuál es el mecanismo de este proceso? Sí, de hecho hemos reflexionado sobre el fenómeno homeopático. Esto implica que debe haber algún tipo de memoria en el agua, porque si se continúa diluyendo y diluyendo una sustancia, estadísticamente al final solo queda agua. Voy a contarles sobre un experimento, aunque no fue el original, pero estuvo relacionado con la memoria del agua y las diluciones en dosis homeopáticas. El experimento fue realizado por un científico llamado Jacques Benveniste. Quizá usted conozca su nombre. Y debido a que propuso que el agua podría tener memoria, prácticamente perdió su carrera y falleció prematuramente. Permítanme contarles sobre su experimento homeopático. Él estudiaba células que liberan histamina. Se llaman basófilos por el tipo de célula. Demostró que si se expone a estas células a ciertos anticuerpos, liberan histamina, lo que provoca una reacción muy específica. Luego, alguien se le acercó y le dijo, puedo demostrar que puedo diluir esos anticuerpos hasta el punto en que no quede ningún anticuerpo. Solo quedaría el agua que fue sometida a su influencia, y aún así el resultado sería el mismo. El científico respondió, eso es imposible. Sin embargo, siendo una persona muy abierta, aceptó. Está bien, saben, en el laboratorio hay un rincón libre de personas. Muéstrenoslo allí. Se realizó el experimento y todos quedaron simplemente asombrados. Luego profundizaron en el tema, lo que finalmente llevó a la muerte del científico. Pero el punto es que, al parecer, existe algún tipo de memoria en el agua respecto a los anticuerpos originales. De lo contrario, esto no funcionaría, porque en ese caso estaría exponiendo las células únicamente al agua pura, y la secreción que ocurre es muy específica. Esto lo intrigó y, como ya he mencionado, llevó a que la comunidad científica lo rechazara. Una de las razones por la que la gente no podía creer en ello es que el agua líquida común está en constante movimiento. Las moléculas chocan violentamente entre sí y son muy desorganizadas. Es difícil imaginar que un agua así pueda almacenar alguna información. Si piensan en cómo se almacena la información, por ejemplo, en su ordenador portátil o en una memoria USB, verán un plano donde los transistores están distribuidos en puntos regulares en una cuadrícula. Entonces tiene un transistor, luego otro, otro más, y así sucesivamente. Cada transistor puede estar encendido o apagado, como un 0 o un 1. Y es precisamente la distribución de ceros y unos, o el estado encendido o apagado, lo que almacena la información. La analogía es la siguiente. Es posible que se necesite un estado especial del agua, donde las moléculas estén distribuidas de manera regular en uno o varios planos. Y al menos uno de los elementos en cada plano tiene al menos dos estados diferentes. Pues bien, el agua EZ es justamente así. Es una superficie de hexágonos compuestos de oxígeno e hidrógeno. Resulta que el oxígeno puede tener no dos, sino 5 estados de oxidación o cargas diferentes, o como se quiera llamar. Normalmente conocemos la carga de -2,
Pero también existen las de -1, 0, +1 y +2. Así, la capa de agua de Z cumple con este criterio y puede desempeñar funciones análogas a las de la memoria de un ordenador. Sin embargo, dado que estamos trabajando a escala atómica y no a escala de los transistores, la densidad de información puede ser extremadamente alta. Pensamos que en el futuro los ordenadores podrían llegar a ser del tamaño de la cabeza de un alfiler si se reemplazara el sustrato de transistores por agua de Z. En cualquier caso, creo que esto responde a la pregunta que a menudo plantean los escépticos respecto a la homeopatía. Saben, los escépticos dirán, si se sigue diluyendo el agua, al final se quedará simplemente con agua. Pero eso no sucede con el agua de Z. Si el agua de Z se conserva durante la dilución y se agita, esto lleva a la formación de pequeños cúmulos de agua de Z, ya que se destruye su estructura original. Estos cúmulos rotos son tan numerosos que, incluso al diluirla 10 o 100 veces, permanecen en el agua, y su número puede seguir aumentando. Y si se continúa diluyendo, algunos de ellos aún se conservarán. Así, teóricamente, se podría seguir diluyendo indefinidamente y aún quedaría cierta memoria, ya que puede almacenarse en el agua de Z. Esa es, en esencia, mi opinión al respecto. Quizá conozcan a Alexander Konovalov. Él obtuvo los resultados más extensos que he visto en relación con diluciones múltiples. Fue rector de la Universidad de Kazán durante 11 años. Sus trabajos están disponibles en ruso y algunos también en inglés. Es fascinante. Así que si alguien está interesado en la homeopatía y sus mecanismos, definitivamente debería leer sus investigaciones. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Ya que ha mencionado el fenómeno del agua y su memoria, he recordado unos artículos que leí hace unos 20 años sobre los experimentos de Masaru Emoto de Japón. ¿Podría comentar su trabajo? Conozco a las personas que participaron en esa investigación. De vez en cuando me invitan a dar presentaciones. Lamentablemente, Masaru Emoto falleció hace unos 10 años y nunca llegué a conocerlo. El método de Emoto consistía en proyectar sus intenciones sobre el agua antes de congelarla. Si los pensamientos eran positivos, por ejemplo, palabras como te amo o paz, los cristales de hielo que se formaban resultaban hermosos. En cambio, si proyectaba emociones negativas, los cristales se volvían feos. También realizaba experimentos con música. Por ejemplo, al sonar cantatas de Bach, los cristales se formaban de manera armónica y simétrica, mientras que con heavy metal adquirían formas irregulares y deformadas. Sin embargo, Emoto no era un científico, sino más bien un investigador espiritual. Y la comunidad científica generalmente rechazó sus ideas, especialmente al enterarse de que realizaba experimentos con 50 placas de Petri llenas de agua, eligiendo luego aquellas que mejor confirmaban su hipótesis. El mismo Emoto afirmaba ser un investigador, pero los científicos no lo aceptaron. Hubo también una investigación realizada por Dean Radin, en la que incluso participantes imparciales pudieron distinguir las muestras positivas de las negativas. El análisis estadístico confirmó este resultado. En cualquier caso, su trabajo es increíblemente interesante. Implica que algún tipo de energía, ya sea conciencia o intención, afecta al agua y deja una huella en ella.
Su investigación causó una fuerte impresión en muchos. Su primer libro se vendió por millones de ejemplares, encantando a los lectores, y recientemente publicó un segundo libro. Actualmente su labor es continuada, no solo por miembros de su equipo, sino también por la investigadora Veda Austin. Ella lleva a cabo experimentos similares, utilizando un método algo diferente, pero estudiando el mismo fenómeno, la memoria del agua. Recuerdo que cuando apenas comenzaba su carrera vino a mi casa. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Ella colocó frente a mí un recipiente con agua y me dijo: piensa en algo, pero no me digas en qué. Pensé en una casa, pero no le dije nada. Entonces ella tomó el recipiente y lo puso en el congelador. 10 minutos después, cuando lo sacó, se había formado una delgada capa de hielo en la superficie. Y en esa capa de hielo se podía ver un tejado, o al menos algo que se parecía a un tejado. Desde entonces, ella ha tomado, quizá no millones, pero sin duda miles de fotografías que demuestran efectos similares. Por ejemplo, hasta donde sé, en su sitio web hay un experimento en el que coloca una hoja de papel con el número 4 escrito, ya sea debajo o encima del recipiente con agua, y luego lo pone en el congelador. Cuando el hielo se congela, el número aparece claramente en la superficie. Este es uno de sus experimentos. Así que sí, Masaru Emoto fue un pionero, una persona que no solo alcanzó gran notoriedad, sino que también despertó tanto admiración como escepticismo entre los científicos. Sin embargo, claramente hay algo en todo esto. La idea de que la intención transporta algún tipo de energía que aún no comprendemos parece bastante plausible. Parece que realmente tiene un efecto. El estudio de la memoria del agua aún está en su infancia. Nadie sabe con certeza de qué se trata. Es como hace 200 o 300 años. Si alguien hubiera hablado sobre energía electromagnética, la gente lo habría mirado con desconcierto. ¿De qué estás hablando? Nunca habían oído hablar de eso. Y luego llegaron Maxwell y otros, que cambiaron nuestra comprensión. Así que posiblemente existe otra forma de energía que simplemente aún no hemos descubierto. Y por lo que parece, realmente es así. Es uno de esos temas científicos de vanguardia que actualmente permanecen en la periferia de la ciencia y que solo atraen la atención de un pequeño grupo de investigadores. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Es un ejemplo muy interesante y realmente una muy buena pregunta. Usted mencionó en su conferencia de TEDx el papel de las cargas eléctricas en la atmósfera, especialmente en el contexto de la formación de nubes. ¿Podría describir este proceso y compartir su comprensión sobre el tema? ¿Ha realizado alguna investigación adicional al respecto? He reflexionado un poco sobre ello y he escrito al respecto en un libro que se publicará en marzo. Felicidades. El libro se llama Charge. En el libro hablo sobre las cargas en las nubes. También trata las cargas en otros fenómenos naturales que observamos a diario y consideramos comprendidos. Sin embargo, si uno profundiza un poco más, queda claro que las explicaciones habituales no funcionan. Hay demasiadas anomalías. No solo abordo el tema de las nubes y el clima. En este libro intento analizar los mecanismos fundamentales, cómo se origina el clima, cómo se forman las nubes y qué conduce a la aparición de huracanes. También toco el tema de la gravedad. Creemos que sabemos qué es la gravedad, pero en realidad no todo encaja en las teorías existentes. Creo que hay algo más en todo esto, más allá de lo que pensamos. Observo cómo vuelan las aves. Si le preguntara cómo vuelan, probablemente responderían: agitan sus alas. Pero, por ejemplo, las águilas que veo desde mi ventana agitan sus alas solo de vez en cuando. Sin embargo, son capaces de recorrer grandes distancias sin perder altura, e incluso a veces ganándola.
Pueden volar contra el viento o a favor del viento, o en ángulo recto respecto del viento, da igual. Lo vemos cada día, lo que significa que en el vuelo hay algo más que simples aleteos. Lo mismo ocurre con los veleros. Es fácil entender cómo los veleros navegan a favor del viento. Izas la vela, el viento la empuja y el barco se mueve en la dirección del viento. Pero los veleros también pueden ir contra el viento. La mayoría de los barcos pueden navegar en un ángulo de 45 grados respecto al llamado viento aparente, mientras que los barcos de regata pueden hacerlo en un ángulo mucho menor, por ejemplo de 25-30 grados respecto al viento. Estos barcos se parecen a veleros sobre patines y pueden desplazarse casi directamente contra el viento. Cuando está en uno de estos barcos, siente el viento en su rostro, y que el barco alcance velocidades de 100 millas por hora no es raro. Ahora imagine que soplo sobre usted con fuerza. Según las leyes de la física, debería ser empujado hacia atrás, alejándose. Pero estos barcos se mueven en dirección opuesta. ¿Cómo lo logran? Este es uno de los temas que trato en mi libro. Las cargas realmente desempeñan un papel muy importante y en la formación de las nubes tienen un rol clave. Si se encuentra en una zona de mal tiempo, por ejemplo, en una tormenta, sabe que las nubes contienen cargas eléctricas, y esto se estableció hace mucho tiempo. Sin embargo, durante mucho tiempo no se consideró importante o esencial. En realidad, todas las nubes están cargadas. Si observa las nubes, surge la pregunta, ¿cómo se forman? ¿Qué ocurre allí? Descubrimos que las cargas juegan un papel fundamental. Una nube no es ni un sólido ni un líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Y qué la mantiene donde está? Una nube está compuesta por pequeñas gotas. En nuestras investigaciones descubrimos que cada una de esas gotas posee una carga neta negativa. Pero cabría esperar que estas gotas se repelieran entre sí y no pudieran formar algo parecido a una nube. Sin embargo, de algún modo se mantienen unidas. Descubrimos que lo que las mantienen son cargas positivas intermedias. Es decir, entre dos gotas cargadas negativamente hay una carga positiva. Cuando la fuerza de atracción de esta carga positiva equilibra a las fuerzas de repulsión entre las gotas, alcanza un estado de equilibrio y se vuelven estables. Esta no es una idea original. Pertenece a Richard Feynman, el gran físico y premio Nobel. Él lo llamó simpatía de las cargas, es decir, cuando dos cargas negativas se gustan y por ello tienden a acercarse. Decía que lo similar se atrae mediante la intermediación de una carga opuesta. Las nubes se forman precisamente de esta manera, y el principio del que hablaba, en mi opinión, está en la base de su formación. Sin embargo, nadie entiende realmente cómo se forman las nubes ni qué sucede exactamente en ese proceso. Creo que la idea de Feynman no solo es relevante, sino también crucial para comprender este proceso. Para que se forme una nube no se necesitan muchas cargas positivas. Basta con unas pocas ubicadas cerca de las gotas cargadas negativamente. Así es como se forma una nube. Si hay más cargas positivas, las gotas se acercan. Si hay menos, se separan unas de otras. Esta es la base para entender por qué las nubes son diferentes. Surge una pregunta. Si las gotas son más pesadas que el aire, deberían caer hacia abajo. Pero la nube suele estar en lo alto. ¿Por qué? Creo que la razón es que no solo la nube está cargada negativamente, sino también la Tierra. Por eso se repelen entre sí. Esto explica por qué a veces se pueden ver tres capas de nubes en el cielo, una sobre otra. Una baja, otra a altura media y otra más alta. Eso depende de cuán grande sea la carga negativa de la nube y de cuán fuerte sea la repulsión ejercida por la Tierra. Entonces, ¿qué causa la lluvia? ¿Será que dentro de la nube hay algún mago que acciona un interruptor y comienza a llover? Por supuesto que no. La cuestión es que las gotas realmente son atraídas hacia la Tierra.
Si la nube está lo suficientemente baja, su carga inducirá una carga opuesta en la superficie terrestre, justo debajo de ella. Debido a estas cargas opuestas, la Tierra no puede elevarse, pero la nube comienza a descender. Este proceso de inducción se vuelve cada vez más intenso, lo que arrastra las gotas de lluvia hacia abajo. Se ha demostrado que la lluvia no consiste simplemente en gotas cayendo por efecto de la gravedad. Si calculamos la velocidad final de caída basándonos en el tamaño de las gotas, debería ser una velocidad determinada. Sin embargo, las mediciones muestran que su velocidad puede ser hasta 10 veces mayor de lo esperado. Esto significa que algo está atrayendo las gotas hacia abajo. Creo que se trata simplemente de la fuerza de inducción, que se intensifica a medida que la nube se acerca al suelo. Y finalmente, la fuerza se vuelve tan grande que la lluvia cae a cántaros. Parece que me desvié un poco del tema, pero quería explicarlo con un poco más de detalle. Muchas gracias. Es una explicación asombrosa. Espero con ansias la publicación de su libro. Es realmente, realmente genial. Yo también espero su publicación. El ilustrador del libro fue mi hijo, quien es un artista muy talentoso. Es un artista fantástico. Gracias a él, el libro La cuarta fase del agua recibió tantos elogios. No fue por mis ideas o mi texto, sino por sus ilustraciones extraordinarias. Supongo que el libro saldrá en marzo. Estoy muy contento por ello. Qué bien. Felicidades. Sabe, nosotros también realizamos una observación exhaustiva de lo que está ocurriendo en el planeta. Es evidente que no existen explicaciones reales sobre cómo se forman las nubes y recientemente hemos observado un fenómeno. Las nubes se están acercando más a la superficie de la Tierra que antes y nadie puede explicarlo. ¿Qué está ocurriendo? ¿De verdad? ¿Se están acercando más? Sí, usted realmente está compartiendo muchísima información valiosa. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Además, en nuestro documental sobre el océano hablamos mucho sobre el microplástico. Parece que el microplástico también desempeña un papel crucial en el origen de las nubes y también podría estar contribuyendo a que las nubes desciendan, pero creo que también hay otros procesos relacionados con la electricidad o tal vez con las cargas de nuestro planeta. Están cambiando muy rápido. Es realmente una cascada de cambios porque está ocurriendo un aumento increíble en la cantidad de rayos, no solo rayos que caen hacia abajo, sino también todos esos, ¿cómo llamarlos? Objetos rojos chispeantes que parecen cargarse en el espacio. Así que todos estos fenómenos de carga están cambiando muchas cosas en nuestro planeta y creo que su libro llega en un momento muy oportuno. Lo que usted menciona es algo nuevo e interesante para mí. Y si tiene una hipótesis convincente sobre lo que está ocurriendo, y espero poder presentar una en este libro, será otra pista para entender, por ejemplo, por qué las nubes están descendiendo. Y usted dice que la cantidad de rayos está aumentando. Sin duda. Las cargas están intrínsecamente relacionadas con los rayos. Creo que la distribución de cargas también está estrechamente ligada a las nubes. Por lo tanto, cuando las nubes descienden, una posible explicación es que su carga negativa esté aumentando. Puedo especular por qué sucede esto. Hay varias posibles razones, pero los contaminantes podrían desempeñar un papel crítico, ya que alrededor de ellos se forma agua exeta y se produce una separación de cargas. ¿Sabe? Esto abre la puerta a nuevas hipótesis que podrían ser verificadas. Es muy interesante escuchar esto, ya que no había seguido este tema con demasiada atención. Para averiguar qué está ocurriendo realmente, tuvimos que realizar numerosas entrevistas.
Ese fue el principal motivo de nuestro trabajo. Y esto es lo que descubrimos. La evaporación del agua de los océanos sobrecalentados libera a la atmósfera una enorme cantidad de nanopartículas y microplásticos. Además, la mayor concentración de nanoplásticos no se encontró en áreas rurales o ciudades, sino en regiones montañosas donde prácticamente no hay presencia humana. La lluvia lleva sustancias tóxicas a esas regiones y aparentemente, debido a la falta de circulación o de sistemas de drenaje, permanecen en la superficie. Cuando empezamos a preguntar a todos los científicos que pudimos encontrar sobre cómo podríamos limpiar las aguas oceánicas y la atmósfera, una de las soluciones propuestas fue implementar generadores de agua atmosférica a nivel global, es decir, dispositivos que en esencia generarían agua a partir del aire. Debido al sobrecalentamiento del océano y de la atmósfera, hay una enorme cantidad de humedad en el aire. De este modo, no solo podríamos producir suficiente agua para todos, evitando la desalinización y el uso de otras fuentes de agua no tan ecológicas, sino también reducir la cantidad de partículas tóxicas en la atmósfera. Pero una de las principales razones por las que los generadores de agua atmosférica y los sistemas de filtración no se implementan a nivel global es, por supuesto, su alto consumo de energía. Y aquí llegamos a un punto interesante. Usted ha mencionado que el agua es capaz de generar electricidad, así que me gustaría volver al tema con el que usted ha empezado. Si tiene algo que añadir a lo que acabó de decir, por favor, compártalo. Y además, según su opinión, ¿cómo se podría producir energía y de qué manera se podría utilizar el agua EZ como fuente de energía? ¿Y cómo exactamente genera energía? Muy bien, ha tocado muchos temas y surgen muchas preguntas, pero déjame responder la última, cómo obtener energía. Al igual que en nuestros primeros experimentos, trabajamos con partículas de agua, añadiendo un gel, un polímero o utilizando superficies biológicas que tienen propiedades hidrofílicas. Esto realmente no importa. Lo fundamental es que la superficie sea hidrofílica. Como resultado, se forma una zona de exclusión, EZ, que tiene carga negativa, mientras que el área fuera de ella está cargada positivamente. Uno de mis estudiantes, Kurt Kung, colocó electrodos, una en la zona negativa y otro en la positiva, y los conectó a una lámpara LED. Cuando la encendió, voilà, la lámpara se iluminó. Esto demuestra que de esta batería, por así decirlo, realmente se puede extraer corriente eléctrica. Esto funciona. La gran pregunta es, ¿se puede escalar este proceso? Por ahora no lo sabemos con certeza, pero creemos que sí. Si se logra, imaginen, todo lo que se necesitaría sería agua y luz, más precisamente agua y radiación infrarroja, a diferencia de los semiconductores tradicionales, como los utilizados en los LED. Este proceso no agota los valiosos recursos de la Tierra. En esencia, solo se utilizan agua y luz infrarroja. Dado que ya hemos demostrado que la tecnología funciona, el siguiente paso será comprobar si puede escalarse. Por ejemplo, si sería posible generar suficiente energía para abastecer una casa utilizando únicamente agua, que es un recurso abundante en la naturaleza. La energía infrarroja, que también está ampliamente disponible. Incluso podría alimentar una ciudad entera. Realmente hay una escasez de energía en el mundo y esta situación se agrava cada vez más. Por eso, creemos que el descubrimiento de la zona de exclusión, EZ, podría, con el tiempo, dar lugar a una nueva clase de fuentes de energía, como una de las posibles alternativas. También ha mencionado otros temas. Quiero señalar que, aunque el primer tema del que he hablado está detalladamente descrito en mi libro, La cuarta fase del agua, quizá por eso es tan popular. En mi nuevo libro, como ya he mencionado, hablo sobre la formación de nubes y los procesos relacionados con este fenómeno.
Hemos descubierto que en este proceso participan realmente dos componentes: cargas negativas y positivas, como ya he mencionado, que surgen a partir de diferentes aspectos de la evaporación. En particular, la formación de gotas de agua se produce principalmente por la evaporación de grandes cúmulos, que se forman y se elevan desde la superficie del agua. Es un proceso demasiado complejo como para describirlo en detalle aquí, pero en el libro La cuarta fase del agua está explicado con suficiente profundidad. Hicimos varios descubrimientos sorprendentes que confirman nuestra hipótesis de que las grandes gotas de agua se elevan y pueden contener todo tipo de contaminantes. Esto es posible y podría explicar por qué en las nubes aumenta la concentración de micropartículas tóxicas. Antes no lo había considerado, pero esta posibilidad definitivamente existe. Otro aspecto importante son los protones, o las partículas con carga positiva que se repelen entre sí y, por lo tanto, se liberan del agua. Es precisamente la combinación de estos protones y las grandes gotas lo que da lugar a la formación de las nubes. Y respondiendo a su afirmación, que por cierto no conocía, sobre el aumento de la cantidad de nano o micropartículas en las nubes, creo que éstas llegan así precisamente a través del proceso de evaporación, que no ocurre como se describe en los libros de texto. Según los libros de texto, las moléculas de agua adquieren cierta cantidad de energía cinética y potencial, y luego simplemente escapan del agua. Sin embargo, nuestros experimentos demostraron que no es así. Como se ha mencionado, todo esto está explicado en detalle en el libro La cuarta fase del agua. Creo que en ello hay verdad, aunque la decisión final queda en manos del lector. He intentado responder a algunas de las preguntas que usted planteó. Gracias. Permítame compartir también una de nuestras observaciones. Al estudiar no solo el agua, sino también los procesos globales, hemos notado cambios significativos en el campo magnético de nuestro planeta. Observamos un crecimiento de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Se está intensificando desde el interior. En general, el campo magnético terrestre se está debilitando. Además, cada vez se registran más fenómenos extraños como auroras polares rojas que aparecen más cerca del Ecuador. Hace 10 años, esto habría sido tomado como una broma del Día de los Inocentes, pero ahora es una realidad. También detectamos una zona magnética anómalamente intensa en la región de Siberia. Precisamente hacia allí se está desplazando el polo norte magnético. En este contexto, no se puede descartar que estos cambios puedan influir también en el agua. Quizás en sus investigaciones ha logrado descubrir algo sobre el efecto del campo magnético en el agua. Sí, publicamos un estudio sobre este tema hace un par de años. Si coloca un imán en una cámara con agua que contiene microesferas, estas desaparecen en las zonas adyacentes a los polos norte y sur del imán. Esto indica que el imán induce la formación de zonas de exclusión, EZ, tanto en el polo norte como en el sur. Experimentos recientes, aún no publicados, muestran que, una vez formadas estas zonas, si se coloca otro imán cerca, este parece atraer la gota de agua EZ, formando una especie de estructura amorfa que se mantiene unida, tal como lo esperábamos. Además, esta estructura puede estirarse como si fuera un gel. Por ejemplo, si tomamos un huevo crudo, podemos notar que su citoplasma no es simplemente agua, sino un gel. Puede estirarse y esta zona EZ se comporta de forma muy similar. En cuanto a una comprensión más profunda de los campos magnéticos, abordo este tema en detalle en mi nuevo libro. No estoy seguro de cuán profundamente puedo hablar de ello ahora, porque sin pruebas suficientes podría parecer algo bastante radical o incluso absurdo. Pero diré solo una cosa. Sostengo que los campos magnéticos podrían ser, en esencia, los mismos que los campos eléctricos. Permítanme simplemente dejar las cosas como están. A todos los que estén interesados, los invito a leer el libro que se publicará próximamente y decidir por sí mismos si mis argumentos son convincentes o no. Por supuesto, no sé con certeza por qué cambia con el tiempo. Se cree que el campo magnético de la Tierra se genera en su núcleo.
Pero nadie ha descendido jamás hasta allí para verificar qué hay realmente en el núcleo de la Tierra. Otra posibilidad es que el campo magnético terrestre no se forme en el núcleo, sino que provenga de corrientes que circulan alrededor de la Tierra. Cualquiera que haya estudiado fenómenos eléctricos sabe que cuando, por ejemplo, una corriente fluye por un cable, se genera un campo magnético a su alrededor. Existe la posibilidad de que los flujos que llegan del espacio hacia la Tierra sean los que en realidad crean el campo magnético, lo cual evidentemente contradice lo que comúnmente se cree. Pero, una vez más, si desean conocer los argumentos, por favor, lean el libro que pronto estará disponible. Muchas gracias. De hecho, existe la opinión de que tanto los factores internos como la atmósfera influyen en la formación del campo magnético. El tema que usted plantea es realmente interesante. ¿Y qué opina usted sobre el hecho de que los microplásticos cambian las propiedades del agua? Porque cuanto más profundizamos, más literatura encontramos, especialmente sobre el nanoplástico. El plástico es extremadamente dañino para las células, ya que altera muchas de sus propiedades. Quizás tenga usted algunas ideas sobre cómo sucede esto, o quisiera compartirlas más adelante. Estaríamos muy agradecidos, ya que se trata de un área realmente poco estudiada, pero es evidente que es uno de los principales factores de toxicidad que ejercen un enorme efecto destructivo sobre las propiedades de las células. Por favor, comparta su opinión sobre el microplástico. ¿Cuál es su impacto? Eso me intrigó, y creo que el primer paso es averiguar si las partículas de micro o nanoplásticos forman a su alrededor agua de zeta, porque si generan agua de zeta, entonces inevitablemente deben estar presentes protones que disminuyen el pH, y esto puede tener consecuencias graves. Hemos estudiado y publicado trabajos sobre distintos tipos de partículas que forman agua de zeta a su alrededor. Esa información existe, pero no hemos podido pasar el estudio de las micro y nanopartículas, porque son difíciles de observar. Pero si fuera posible realizar investigaciones para determinar si estas partículas forman agua de zeta, podríamos descubrir que, durante la formación del agua de zeta, los protones se encuentran fuera de la zona de zeta. Y ese sería el primer paso para intentar comprender las consecuencias, incluidas las biológicas. Ya se pueden observar efectos biológicos. En biología, algunas hipótesis apuntan a la idea de que las sustancias sólidas dentro de la célula actúan como superficies de nucleación para el crecimiento del agua de zeta. Esto sería natural si existiera algo diferente a las proteínas y ácidos nucleicos naturales de la célula que van a construir. Puede construir agua de zeta o no construir. Y si no construye agua de zeta, eso representa un problema, porque significaría que alrededor de cada nanopartícula habría agua líquida común en lugar de agua de zeta. Y la célula necesita agua de zeta, lo cual es un argumento aparte, para el cual me resulta difícil presentar pruebas en esta conversación. Pero tenemos pruebas suficientes de que cada célula está llena de agua de zeta, y esta es una condición indispensable para la salud celular. Si no hay suficiente agua de zeta, la célula se vuelve disfuncional. Si a alguien le interesa, escribí un trabajo sobre el cáncer y el agua, en el que sostengo que la causa de la disfunción de las células cancerígenas y su división descontrolada es la falta de agua estructurada, EZ, o más bien su extrema escasez en dichas células. Es decir, este es un pequeño desvío, pero si ciertas partículas en el océano destruyen el agua EZ, eso afectará a las células. La célula quedará parcialmente privada de agua EZ, lo que repercutirá en su salud. Así que todas estas cosas están interrelacionadas. Todo parte de lo más importante, que el agua EZ existe.
Y a partir de ahí se puede avanzar en diferentes áreas de la ciencia, biología, geofísica, etc. Actualmente estoy trabajando en un libro sobre volcanes y terremotos, y creo que el agua es un factor clave en todo esto. Y una vez más, sin entrar en demasiados detalles, porque en el marco de una entrevista simple no es posible abordar demasiado, pero pronto se publicará el libro. Estoy preparando 4 libros. Gracias, profesor. Sabe, se me ocurrió una idea. Si en el fondo del océano hay agua, es Z, y el microplástico de algún modo altera sus propiedades, entonces eso podría afectar al océano en su conjunto. Absolutamente, sin duda. Es necesario limpiar el océano de los contaminantes, porque nunca se sabe cómo pueden afectar esas nanopartículas y sustancias similares. Por eso deben eliminarse. De hecho, hemos inventado un filtro para eliminar nanopartículas y otras impurezas. Hemos estado trabajando en ello y hemos avanzado bastante. Este filtro es muy sencillo, no contiene un filtro físico. La separación ocurre gracias a que la energía circundante genera agua de Z. Así, en la entrada tenemos agua contaminada y en la salida agua de Z. Recogemos el agua de Z y prácticamente no contiene contaminantes. Así que hemos hecho un enorme trabajo en esta área, pero la financiación sigue siendo un problema para nosotros. Y como sabrá, en Seattle los días siguen teniendo solo 24 horas. En nuestro laboratorio trabaja un número limitado de personas, debido a la falta de recursos. Conseguir financiación para algo realmente revolucionario nunca es fácil. De vez en cuando hemos tenido suerte y espero que volvamos a tenerla. Pero eso es un factor limitante. Y lo que usted menciona es muy importante. Sin duda debe ser estudiado e investigado más a fondo. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es increíble. La humanidad aún no comprende lo importante que es esto. Simplemente porque la amenaza de las nanopartículas, del micro y nanoplástico, todavía no ha sido completamente estudiada. Si observamos las investigaciones, veremos que empezaron a publicarse solo en los últimos 5 años y que los datos para ellas se recopilaron en los 5 años anteriores. Y sus conclusiones son cada vez más alarmantes. Cada mes, cada año, surgen nuevos descubrimientos sobre amenazas que antes ni siquiera se consideraban peligrosas. Yo mismo pensaba que el problema de las nanopartículas había surgido recientemente, pero quizás exista desde hace ya muchos, muchos años. Sin duda, debemos prestar atención a esto, porque al final tenemos que salvar este planeta. Exactamente. Y es un mensaje maravilloso. Una última pregunta antes de terminar. ¿Cuál de las propiedades del agua le parece más enigmática? ¿Qué aspecto de la naturaleza del agua sigue siendo un misterio? Y, en su opinión, ¿qué propiedad del agua está más subestimada por la ciencia actual? Creo que la propiedad más subestimada del agua, y hay muchas, es su capacidad para almacenar energía. ¿Sabe? Me refiero al mismo efecto de batería del que he hablado antes. Si uno abre un libro de texto, especialmente de biología, verá que el agua se presenta simplemente como un fondo, como un medio para transportar moléculas mucho más importantes para la vida. Pero todo lo que hemos descubierto dice, no, eso no es así. El agua desempeña un papel central para todo lo vivo, especialmente cuando se trata de la energía. ¿Sabe? No lo sabemos. Piénselo, ¿de dónde proviene su energía? Si tiene algo de conocimiento en biología dirá, oh, todos saben que la energía proviene del ATP. En 1941, un científico llamado Lippincott publicó un artículo en el que afirmaba que la energía necesaria para que una persona corra una milla se genera a través del ATP, que a su vez se sintetiza a partir de los alimentos. Sin embargo, hay personas que no consumen alimentos y aún así se mantienen activas y saludables. Me habló de esto una mujer llamada Hasmuin, de Australia, quien investiga profundamente este fenómeno. Según ella, en el mundo hay alrededor de 200.000 personas que no comen,
Entonces, ¿de dónde obtienen su energía? Según la visión científica común, la energía química conduce a la producción de ATP, y uno de sus enlaces, fosfato, contiene una cantidad significativa de energía necesaria para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, al menos 3 o 4 estudios científicos sostienen que eso no es cierto. Uno de los primeros trabajos, aunque no puedo encontrarlo, fue uno del que escuché a través del Silverlink. Fue publicado un año después del artículo de Lippincott, en el que se afirmaba que el ATP posee alta energía. Los autores de ese estudio sugirieron que Lippincott había cometido un error aritmético y que, en realidad, el ATP no contiene ningún enlace fosfato de alta energía. Investigaciones posteriores analizaron el ATP experimentalmente y descubrieron que no posee enlaces fosfato de alta energía. En cambio, concluyeron que los enlaces fosfato en el ATP eran como cualquier otro enlace fosfato. Así surgieron varios estudios que cuestionan si realmente la energía, su energía, mi energía, proviene del ATP. Esta cuestión requiere una investigación más profunda porque hasta ahora no sabemos qué es verdad y qué no. ¿La energía realmente proviene del ATP o no? Y si no es del ATP, entonces ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de energía? Yo propuse que al menos una parte, o quizá una gran parte, podría provenir de la energía eléctrica derivada del agua. Y dado que el agua está en todas partes, esa energía también está en todas partes, incluso en el océano. Así que, para concluir, me gustaría decir lo siguiente. No crean todo lo que está escrito en los libros de texto. Mi punto de vista es este. Considero que un mecanismo descrito en los libros, ya sea de física, química o biología, es correcto si es lo suficientemente simple y lógico. Si puedo explicarlo a una camarera, digamos en 5 frases simples, entonces probablemente sea correcto. Si la explicación requiere complicaciones, suposiciones adicionales y cosas por el estilo, entonces creo que probablemente sea incorrecta. Y por eso no tengo miedo de cuestionar muchos aspectos que consideramos canónicos. Pero, ¿es correcto o no lo es? Mi próximo libro está dedicado a la estructura del átomo. Creemos que la conocemos, incluso teniendo en cuenta los efectos de la mecánica cuántica. Tiene un núcleo positivo, electrones negativos y capas electrónicas. Pues bien, empiezo el libro mostrando errores fundamentales en ese modelo. Errores que incluso un estudiante de secundaria puede detectar. Y luego propongo un modelo mejor del átomo. Lo que intento decir es que todo lo que creemos saber podría no ser cierto. Hay excepciones, pero parto de esa hipótesis. Se podría llamar la hipótesis de la navaja de Occam. Todo debe ser simple. Si una hipótesis no es simple, entonces puede ser problemática. Creo que con esto podemos terminar. Absolutamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su sinceridad y por compartir con nosotros estas ideas increíbles. Queridos amigos y espectadores, hoy tuvimos un invitado extraordinario, el profesor Gerard Pollack, de la Universidad de Washington. Ha sido un placer que nos hayan acompañado. Por favor, compartan sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Suscríbanse a este canal y asegúrense de leer el nuevo libro. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.